Bienvenidos. Hay buenas noticias y no solo es que habrá constituyente, faltan pulir los términos del estatuto que en este momento resulta clave, sino que habrá políticos como el invitado de esta noche que dijeron que están dispuestos a participar. Ya averiguaremos qué quiere decir con participar. Pero si su participación va a ser como esta histórica, la cual recogí antes un fragmento y lo vuelvo a reproducir, cuando él, y pocos lo recuerdan, fue el interpelante que logró destituir a José Serrano de la presidencia de la Asamblea, no de la legislatura, en la plenitud de poder de este individuo, en buena hora, que sirva como muestra, molde y ejemplo, aunque no coincidamos y también en buena hora en todas las ideas, de la calidad de asambleístas que deben postularse a la constituyente. Hagamos memoria. Ante ese hecho vergonzoso, protagonizado por el señor presidente de la Asamblea y por el señor fiscal general, que constituyen en sí mismo un descalabro institucional que mancilla la ya frágil democracia ecuatoriana y lo que hace también es ahondar en el descrédito de este Parlamento, de la justicia y obviamente de la imagen internacional del Ecuador. De escuchar las comparecencias, y por eso fue que siempre se discutió su invalorable necesidad, queda claro, absolutamente claro, que hay más indignación que antes, que hay más motivos que antes, que el problema y la crisis es más grave de lo que nos imaginamos, y que no se puede reducir a la simpleza de pensar que por un lado queremos hacer apología de que el fin justifica los medios. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. DLC en un lugar mágico. Celebra el amor como si fuera la primera vez y deja que Wyndham haga de tu historia un recuerdo eterno. Hotel Wyndham Guayaquil, Puerto Santana. Banecuador el 2025, 1.124 millones de dólares en captaciones, 8% más que el 2024 hasta agosto. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Abre tu certificado de depósito desde $500 a 90 días y participa en el sorteo de estos increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Para mí este es un momento donde empieza una nueva etapa, una nueva vida con mi familia. Para quienes no recuerden, ese fragmento que acabamos de recoger correspondía a una parte de la intervención de Henry Cucalón, el interpelante del presidente de la Asamblea que fue destituido, José Serrano, del cual hablamos en el programa de ayer largo. De paso, gracias por la acogida. Y la conversación vergonzosa a la que se refería fue una entre Serrano y el contralor Polit para echar abajo al fiscal Vaca Mancheno, que luego también salió un mes después. Bueno, con Henry Cucalón, quien ha demostrado interés en participar en este proceso de la próxima constituyente, hablaremos en los próximos 60 minutos. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión,
quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el río vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches. Henrico Galón es un personaje fresco en la memoria y en la historia del país. Tiene actividad política por más de 2 décadas. Ha sido 2 veces asambleísta reelecto del PCC. Antes fue secretario municipal, concejal también, exministro de gobierno y recientemente candidato presidencial. Nació en junio 8 del 73, 52 años, casado, 2 hijos. Y sus títulos principales, aparte del de abogado, son una maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Católica de Guayaquil y otra en Derecho Constitucional de la UES, Universidad de Espíritu Santo. Empecemos por esto de participar. Yo voy a participar. Yo entendí que no solamente es proponiendo ideas, abriendo rutas, fijando caminos, sosteniendo tesis, defendiendo un tema en el cual usted conoce más de lo que muchos se imaginan, autonomías, federalismo, derecho territorial, sino siendo candidato. Bienvenido. Buenas noches, Carlos. Buenas noches con todos los televidentes y seguidores. Participar no solamente es candidatizar, por si acaso, sin prejuicio que no hay que descartar absolutamente nada. Todavía no hay ni siquiera una convocatoria a elecciones para asambleístas, por si acaso. Esa es la segunda etapa después que se apruebe en consulta. Y estamos en otra posición ahorita. Pero como ciudadano me siento responsable y obligado moralmente a aportar, a vigilar, a sustentar, a mover los temas que han sido parte de una lucha política y propuestas de muchísimo tiempo. Ya que estamos en la fase de aportar, comencemos o prosigamos con algo que muchos de los proponentes e impulsores de la tesis no han dicho, o no han completado, no han expresado con claridad. ¿Para qué una nueva constitución? ¿Qué debe tener una nueva constitución? En nuestro caso particular, es un nuevo pacto ciudadano. Recordemos que la Constitución es una declaración de principios. La actual, en su régimen orgánico, es un desastre absoluto. Tiene una institucionalidad fracasada. Tiene un consejo de participación que estatizó el poder y que sirven de mayordomos al poder político de turno, por citar un ejemplo. Es absolutamente reglamentaria, un error de diseño. Es intervencionista, se mete en manejo económico, es monopólica, no permite inversión extranjera y muchos temas que se pueden tratar. No puede ser una constitución una camisa de fuerza para los gobernantes ni para la sociedad. ¿Coincide usted entonces en que fue infructuoso, o por lo menos insuficiente, el esfuerzo de ir modificando esos defectos vía enmiendas, vía reformas? Bueno, no se llegó a nada en este periodo parlamentario. Yo dije a partir de mayo, si no vamos a la constituyente, según la Corte Constitucional y sus dictámenes, para quienes sí lo hemos leído, casi todo lo que te estoy diciendo vía reforma parcial. Y manifesté, ¿por qué no aprovechamos la mayoría en la Asamblea Nacional para hacerlo por esa vía y solo una votación de referéndum? Se desperdició una oportunidad, por si acaso. Si ya ahorita vamos a la constituyente, vamos y hagámoslo bien. Esto no es una jugarreta cualquiera, por si acaso. ¿Se respondió usted mismo su pregunta? ¿Por qué no se aprovechó esa vía? ¿Se la respondió? Esa de ir por enmiendas, bueno, ya que tienen mayoría. Vía reforma parcial, porque la enmienda puede haber sido directamente a las urnas, pero ni siquiera saben redactar bien. En el tema de la reforma parcial, no sé pues si el presidente desconfiaba de su mayoría o era una estrategia de desgaste o distracción. Yo no soy oráculo. El hecho cierto es que muchas cosas, como la eliminación del Consejo de Participación, tú y yo ya sabíamos que era vía asamblea y referéndum. Sin embargo, quemaron cartuchos presentándolo por enmienda, sabiendo que le iban a responder que era una reforma. Henry, por las dos cosas. Usted tiene la delicadeza de no hacer de gurú o de mago. Yo tengo la obligación de hacer de intérprete.
El presidente sabe que no tiene un bloque suficientemente capacitado, sino popular para ese trabajo. No lo tiene. O que tiene un bloque de incapaces, si quiere, salvo excepciones, si lo quiere poner mejor. La una. Y la otra, porque aún así, él tenía que ir demostrando que con cualquier pretexto la Corte Constitucional siempre le iba a poner una objeción, porque ellos no quieren una nueva constitución, peor con visiones como la que yo creo que usted tiene, que en todo caso no es ni neoconstitucionalista, ni de socialista del siglo XXI, ni monopolizadora. Entonces, la estrategia le funcionó, aunque fuera por incapacidad de sus asambleístas. Desgastar al organismo que obstaculiza hasta que se entienda, la constituyente es un clamor. Desgastar, a la Corte Constitucional, amenazar, sitiar, amedrentar y sitiar, sí, es democráticamente válido. Ah, claro, en este juego sí. Fueron hasta allí y nadie les echó piedras, nadie se metió y rompieron vidrios como el canal del Estado cuando hicieron los terroristas. Una ciudadanía activa manifestó que no estaban de desacuerdo y decían, así no, queremos el cambio, sí, en democracia nada es inamovible. Y esa estrategia de decir que te digan que no, presentando mal, no creo que sea muy saludable, porque desgasta a todos. Y que en algunos casos evidentemente fue mal. O sea, las preguntas presentadas por los juristas de Carondelet daban ganas de llorar, y se los dije yo, así como los impulsé tanto, y peor la defensa que hicieron. Pero aún así, vamos un poquito, esto es importante el desarrollo. En mayo tú entrevistabas a voceros del gobierno y decían que la constituyente podía ser en una sola votación, como que reemplazaba una por otra. En dos patadas. Hoy no eran voceros del gobierno. Roberto López no es vocero del gobierno. No. Pero él dijo una constituyente express. Inclusive voceros del gobierno. Yo soy muy cauteloso. Se refiere a José de la Gasca. Hoy está claro que son 3 pasos. Consulta con convocatoria, elección, referéndum. Asimismo en mayo, si te acuerdas, cuando algunas personas decían que podían elegirse de forma mixta, con funcionales, con notables, dijo alguien por ahí. Sí. Hoy es con 80 representantes elegidos popularmente. Y lo más importante, hasta hace poco dijeron que la Corte no tenía vela en el entierro. Tanto que la tiene, pese a las diferencias de algunos, los algoritmos y tantas cosas de fin de semana, que ya dio dictamen de vía y están cursando los 20 días término para que den el dictamen, que ojalá lo den. Harán observaciones, ojalá, porque es mejorable absolutamente el documento, pero hay una validez, hay una legitimidad democrática del presidente, ¿no? Eso no está en discusión. Pero sí te das cuenta de 3 ejemplos de lo que se decía en mayo y lo que estamos hoy en septiembre. Yo creo que esos ejemplos no son casualidad, aunque parecen torpeza, son estrategia. O sea, demostremos el ejemplo al que somos capaces de llegar si nos siguen poniendo obstáculos, porque según la interpretación de ellos, el 444 expresamente ese no dice que requiere autorización de la Corte, cierto que el 104 al final dice todas las consultas serán sometidas, y cierto que el 443, es decir, habían 2 interpretaciones distintas en conflicto, y le hicieron ver a la Corte Constitucional, o ceden, porque quien le ha consultado es el CNE, no el presidente de la Corte, o ceden o aténganse las consecuencias. A ti que te gusta ver todo como los que ganan y los que pierden, entonces en estas 3, ¿quién perdió? Desde mayo acá. La Corte Constitucional. Tú estás viendo las cosas al revés. Pues. No. Porque el gobierno hablaba una sola elección al vuelo, elegantemente express, resulta ser que son 3. Ajá. Decían que puede haber hasta notables, resulta ser que son elegidos. Y resulta ser que era sin la Corte y ahora estamos con la Corte. Y tú sigues diciendo que la Corte perdió. Porque se consiguió lo principal, que es el objetivo. Y era una constituyente que sistemáticamente la Corte Constitucional ha negado. No, sistemáticamente no. La Corte no dio viabilidad de contenido de convocatoria a 12 iniciativas ciudadanas que en muchos casos daba vergüenza hasta ver lo que redactaban. Era de una pobreza increíble. Por si acaso. La de hoy, tengo que reconocer que tiene algunas precisiones, las podemos conversar, pero es totalmente distinto a, por ejemplo, una teoría de las 70 ternas. ¿No? Henry, pero esa misma... ¿Sí te acuerdas de las 70 ternas? Sí. Esa fue la propuesta de Roberto López aquí. No sé quién fue, solo sé que 70 ternas. Y yo le dije, estás loco, con todo el respeto del mundo. Pero yendo a esa misma corte, y este es un ejemplo que cito porque usted fue ministro de gobierno, ya lo hablamos antes allí, esa misma corte, y lo dije desde entonces, no ahora, y no solo lo he dicho ahora que usted viene, cuando estuvo Sebastián Corral, en una entrevista reciente con Eduardo Carminiani, esa misma corte, por mínima verosimilitud, le dijo a la mayoría correísta de la Asamblea, proceden a un juicio político.
Y seguimos defendiendo a esa misma Corte, no a la institución de la Corte Constitucional. No lo puedo entender. La defensa es a la institución, que es un organismo de cierre, y en ese tema te repito lo que ya te dije hace pocas semanas. No estuve de acuerdo con la forma del fallo, más allá que cuando queremos, la Corte solo es ventanillera de hacer checklist de lo que te presentan para los juicios, porque así fue cuando lo hicimos con Glass, cuando yo también inicié juicio político de Glass. No puedo compararlo al delincuente de Glass con el señor presidente Lazo. Pero los verdaderos responsables de eso fueron quienes aprobaron la iniciativa del juicio. Y una vez más, segunda vez que te lo digo, hay que ver quiénes fueron los diputados de entonces que firmaron. Y no solamente fueron los correístas quienes estaban en esa aventura golpista para derrocar al régimen sin fundamento alguno, por si acaso. La carga no la vas a virar, porque la narrativa a la que tú quieres llevar a todos los exfuncionarios del Lazo es que la culpa es la Corte y no de los golpistas. Algunos ahora sentenciados hasta por narcotráfico. La culpa no es exclusivamente de la Corte, entonces sí cabe la precisión. En buena Pudieron hora. haber hecho otro fallo, pero estaba en su facultad. No me gustó cómo lo Debieron hicieron. haber dicho, como solo es mínimamente creíble, no procede. Eso debieron haber dicho. Y los critiqué por eso, pero en la teoría de algunos, como critico eso y critiqué otras, así como respaldé otras que también estuvieron de acuerdo a las posiciones del gobierno y muchas ahora a favor del presidente Noboa, entonces los voy a dinamitar. Digo, a nivel de redes, ¿no? Por si acaso, ¿no? Y me voy a orquestar a la misma hora de la noche con los mismos mensajes que los mandan para amedrentarlos, para que seamos el hazmerreír de la comunidad internacional. No, eso no. Yo celebro esa actitud de demócrata, pero yo creo que demócrata, y también lo dije en un programa anterior, esto es una apasionante discusión, es quien recuerda que este documento dice que hay que cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y uno tiene que asumir la responsabilidad de decirle, señores, yo no soy juez de ustedes, pero ese fallo que han emitido incumple la Constitución y mi obligación es no respetarlo. Punto. Hay derecho a la resistencia, también para mí, para el presidente de la República. Y hay otra cosa más. No tiene eficacia jurídica lo que no se sujeta a la Constitución. Y ese pronunciamiento de ustedes no se sujeta a la Constitución. Pero felizmente, y lo digo en serio, Guillermo Lazo procedió distinto. Con su actitud, él evitó que el correísmo haga lo que no ha podido después, volver al poder. Pero hay un tema importante. Te comiste una coma. ¿Qué fue cuál? Es cumplir y hacer cumplir la Constitución, coma, en el ejercicio de mis competencias, porque los presidentes no son guardianes ni jefes de las otras funciones del Estado. Esa coma es muy importante, esa flexión, porque o sea que tú no haces cumplir... Febres Cordero, cuando bloqueó la Corte Suprema para que los jueces no asuman ilegalmente, él no hizo cumplir la Constitución. Dos cosas, porque a ti te gusta la mezcolanza, te dije la otra vez. La comparación. La Constitución anterior no establecía esa diferencia que viene del año 98, no del 2007. Pero hablaba de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Ese axioma que lo tenía, que era una de las teorías de don Joffre Torbay Dasum, que era su secretario, y de él lo hacían tomar ciertas decisiones. Ahora con el tiempo, valga la aclaración, ahora con el tiempo se reconoce, más allá de las formas, que lo que actuó el Congreso Nacional en 1984, cesando a magistrados que venían de un periodo anterior que no habían sido nombrados bajo el régimen de Febres Cordero del Congreso, fue una acción sin fundamento e ilegal, solo como anécdota histórica, reconocida por los mismos diputados de la izquierda democrática en su momento, por si acaso. Alguien que sepa tanto de historia y que la haya leído, aunque no la haya vivido, como Henry Cucalón, tiene que no solamente promover ideas y tesis de la Asamblea, sino ir a la Asamblea. De eso hablaremos más adelante, si él lo considera viable y cómo. Y entraremos enseguida en una cuestión clave para eso, el estatuto. Tal como está enviado, puede ir otra vez cualquier sujeto que sea popular, por quien la gente termine votando, y luego no sepa más que leer un discurso en letras mayúsculas. Para proseguir, les quiero recordar que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera. También en Extreme, que es canal 15 de Lito TVO o 709. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. En estas dos cableras y todas las demás del país nos pone RTU. Gracias a eso, cerca de 40,000 hogares se conectan todas las noches. 10,000 más se suman por radio, 101.3 FM Radio Centro en audio y en imagen para sus plataformas digitales, 89.3 FM Candela con K en Manabí, igual frecuencia pero de la bonita del centro del país en Riobamba, para Chimborazo, Cotopaxi, en Tuguragua, y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Henry Cucalón estuvo en Teleamazonas recién,
y se refirió a la inminente constituyente, reiterando algo que también ha mencionado aquí. El marco constitucional está claro, son 3 pasos y pasan por revisión tanto de vía como de control de contenido por la Corte Constitucional. Tiene que haber una pregunta, un requerimiento para darle viabilidad a una consulta para saber si el pueblo quiere ir a esta constituyente. Posteriormente, tiene que haber una elección de asambleístas constituyentes y finalmente un referéndum aprobatorio del contenido de la misma, que esperemos que no sea una treta nomás de comunicación política para desviar el tema de la eliminación parcial de los subsidios, en la cual yo estoy de acuerdo, o los reclamos legítimos en la ciudad de Cuenca con una marcha pacífica para tener otro tema de relato. Ahí no cabe este tipo de presiones, o peor, esa cantaleta de refundar el Estado. Que de paso repitió ayer el ministro de la Gasca en Radio Centro por la mañana y con la cual discrepé. Hay una sola fundación del Estado, que es la de 1830, y lo que ha habido después son refundiciones del Estado, del cual deberemos salir esta vez bien librados. Para eso, ¿se puede o se debe cambiar el estatuto? Lo responderá Henry Cucalón al volver. El camino hacia la constituyente debe tener urgencia, pero no prisa. Presentar las mejores ideas representadas por mujeres y hombres bien formados. Solo así una nueva constitución abrirá puertas a la prosperidad en libertad. Ahí está Pharmacies. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que el reprise de este programa es por OnePlus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, CNT, Extreme, Claro TV, y en Zapping, Canal 41, solo que al día siguiente, 6 de la mañana. En el caso de Ecuador en Vivo, lo sube en su canal de YouTube, apenas termina. Ayer vi que por fin le dieron vida a Alfonso Pérez y se lo mandaron antes y lo pudo hacer a las 23 horas. Ya se quedaba a veces hasta la 1 del día siguiente. Y por último, Alborada, FM 90.3 en Imbabura y Carchi, también lo reprisa, pero al día siguiente, 6 de la mañana. Otra intervención reciente de Henry Cucalón en Teleamazonas sobre la constituyente la vio así. Si el camino es ir a una constituyente, que es el máximo nivel de cambio constitucional, es decir, la sustitución de todo el cuerpo legal constitucional, vamos, está bien. Vamos a los temas de fondo, con contenido. Vamos a ver qué modelo de Estado queremos. Eso sí, desde la convocatoria, hagámoslo bien, hagámoslo de forma correcta, sin ningún tipo de distractor populista, ¿no? Voy a sacar la convocatoria que tengo aquí en mi mochila, disculpen ustedes, para poder hacer citas claras y no simplemente de memoria. Pero antes de ir a los términos de la convocatoria, aunque ahí ya está lo que quiero tratar, que es el estatuto, para que la Constitución sea lo que usted propone, gestora de un nuevo modelo de Estado,
se necesitan otro tipo de asambleístas. ¿Es posible cambiar el estatuto en ese sentido de quién debe ser la iniciativa del proponente tras una observación de la Corte o de la Corte misma? Sí se puede. Inclusive se puede mejorar el estatuto. La Corte se lo puede pedir también al presidente de la República. Es perfectible a todas luces. Pero quiero hacer una precisión. Muchas veces se criticó a la Corte con algo de razón política de que cada vez que se quiso hacer una enmienda, una reforma para subir la edad de los asambleístas, decían que era una restricción de derechos. Pues ahora que estamos supuestamente en camino a una constituyente, ahí vuelve a foja cero, porque no es lo mismo con un tema de delito contra la vida, por poner un ejemplo. Bueno, se puede poner requisitos de todo orden, principalmente en el tema de la edad. Segunda observación, Carlos. Lodable sería que vayan gente especialista en la materia, aunque no todo el mundo tiene por qué ser abogado, por si acaso. Pero por mi experiencia como legislador y como ministro, los mayores contumaces, violadores de la Constitución, tenían maestría en Derecho Constitucional, como anécdota, solamente por si acaso. Eso es importante tenerlo claro. Pero tercero, algo de fondo. A eso me refiero. Tú puedes poner todas las normas del mundo en el estatuto. Hay un tema que no es normativo, es de calidad de representación. Es la responsabilidad y la seriedad que las organizaciones políticas, las fuerzas políticas, para enviar de candidatos a la asamblea. Si no hay ese compromiso de cultura democrática, no clientelar, puedes poner el mejor estatuto del mundo, Carlos, aprobado por la Corte, que estoy seguro que lo hará, acuérdate. Y puedes tener una representación paupérrima de la última. Entonces, no solamente es un tema de comas y de artículos. Dos explicaciones. ¿Por qué esta vez, a su juicio, subir los requisitos, subir la vara, no lo vería la Corte como ha visto antes, como una restricción de derechos? ¿Por qué usted dice que aquellos entre 18 y 25 años no pueden ser asambleístas? ¿Por qué usted dice que los que no tienen 10 años de experiencia en algo no pueden ser asambleístas? Porque más allá que es discrecional, y eso lo debe catalogar el pueblo a través del voto. ¿Discrecional de quién? ¿Discrecional de quién? ¿Del proponente de la consulta? No solamente del proponente, es absolutamente subjetivo que tú tengas experiencia, pero tengas experiencia para lo explicó usted muy bien. No, o sea, los PhD fueron los más transgresores de la constitucionalidad. Y conozco unos que no se van a enmendar, unos sapos que han sido varias veces legisladores y no se van a enmendar, así les digan a sus jefes que ya no lo van a volver a hacer. No, eso no va a pasar. Segundo, me refiero porque muchas veces cuando pidieron eso, y lo pidieron en la reforma parcial que presentó el Comité por la Institucionalidad Democrática con 300.000 firmas. ¿Ese donde estaba Hernán Pérez? Luz, correcto. Era para una reforma parcial. Entonces decían que ese es un tema que solo se puede tratar a nivel de constituyente. Pero insisto, se puede poner muchos requisitos o no. El principal no es normativo. El principal es de corresponsabilidad de quienes hoy, ojo, sin perjuicio de quienes vayan a participar. Pero si tú me dices hoy, hay dos fuerzas políticas, no digo partidos porque ninguno de los dos son partidos, pero hay dos fuerzas políticas que tienen una responsabilidad en quién van a enviar de candidato. Pues. Hablemos de la tercera responsabilidad, la de otras fuerzas políticas que pueden insurgir como lo que usted y ellos tanto han reclamado. ¿Alguna alternativa distinta a la polarización, al blanco y negro, al bien y el mal? Es válido. ¿Cómo hacer para que esas fuerzas políticas salven el mayor obstáculo? Que es calidad de representación, no experiencia, no título, no formación, no conocimiento, calidad. ¿Cómo hacer para eso? Primero, porque la unidad en ese sentido para presentar una alternativa debe ser en base a una causa. Mucha de esa gente de la tendencia tiene años, y yo los conozco, peleando contra el modelo estatista que está consagrado en la Constitución actual. Disperso porque ha habido mucho cálculo, egoísmo, victorias, derrotas, eso es normal, pero las causas tienden a unir. A ver, enuncie las causas. Las causas primero. Dígame las principales causas desde su visión. Primer paso, inclusive, las causas antes de elaborar un boceto y borrador de constitución. Las causas. Las causas. El modelo de Montecristi actual es un modelo estatista, concentrador, intervencionista. Pone al Estado por encima del ciudadano. En tema económico es un fracaso absoluto. En tema orgánico institucional, eliminación del Consejo de Participación. Cambio absoluto del Consejo de la Judicatura. Está repitiendo lo que me dijo al principio. Pero es que esa es la parte orgánica de esas no son causas, esas son objetivos que concretan la causa. Bueno, es que la causa como tal es desmontar el aparataje estatista por un modelo
mucho más abierto. ¿Guiado por qué causa? Usted me ha dicho un solo elemento que puedo identificar como causa. El ciudadano por sobre el Estado. Esa es una causa. Que otra cosa, una causa rectora. Otra cosa es que en la parte dogmática, obviamente los ciudadanos tienen derechos. Esa es la parte dogmática. Yo estoy hablando de la parte orgánica. Y en eso hay varias definiciones de causa. ¿Qué tipo de modelo de Estado quieres? ¿Mantenemos el unitario o vamos a ir a uno federal? Pero guiado por qué causa. ¿La competencia como motor de desarrollo o el monopolio del Estado como generador de bienestar? Te voy a poner una causa aterrizada, porque si no estaríamos hablando de lírica. ¿A ti te parece lógico que haya tantos candados a la inversión nacional extranjera? Porque hay un régimen que considera que todo es estratégico. La causa entonces es liberación y atracción de inversión extranjera. Por supuesto, no solamente decir ser favorable a la inversión. No. Es quitar todo tipo de monopolios públicos. El Estado debe ser un fuerte regulador. Pues no se puede poner a competir con los privados. El presidente no ha dicho más allá de esto respecto a causas. Él ha hablado de objetivos. Dijo que una nueva constitución debe servir para combatir la inseguridad, una nueva constitución debe servir para aumentar inversión extranjera, una nueva constitución debe servir para una justicia honesta. Ok. Pero, ojo, eso tienes que aterrizarlo. Cuidado, la gente piensa que la constitución es un código penal. La constitución es un marco de principios que se desarrollan a través de leyes. Parte de nuestros problemas es que la actual constitución es tan reglamentaria y tan camisa de fuerzas que se ponen temas de carácter laboral, se las pone a nivel constitucional. O sea, ¿coincide usted con una constitución de mínimos? Es que es básico, ese es un tema, pero lógico. 180 artículos como modelo, por ejemplo. Pero absolutamente. Inclusive la Constitución del 98 como tal, en algunos temas es bastante interesante en esa materia. ¿Sabes qué ve también una causa? Que es importantísima. ¿Cuáles son los niveles de competencia de los gobiernos, entre los gobiernos centrales, los gobiernos locales, entre otras cosas? ¿Por qué no el federalismo en esta nueva constitución? Bueno, es que eso se tiene que discutir, no hay que cerrarse ya sé a que nada. Se tiene que discutir. Lo que pasa es que yo veo que ciertas personas que tienen peso político, lo que quieren es cierta cuestión muy liviana y vender es una etiqueta. Una constitución que luche contra la seguridad para que no haya jueces corruptos. Los jueces corruptos se los castiga y hay normas para castigarlos. El problema es que viven en el marco de la impunidad, pero ese no es un problema constitucional. Otro tema, Carlos. La gente confunde y quieren eliminar las garantías jurisdiccionales que son los que nos protegen a ti y a mí, a todos los que están aquí, de que el Estado no abuse. Otra cosa es el mal ejercicio de las garantías jurisdiccionales por parte de los jueces que están en metástasis, purga, plaga, pantalla. ¿Producto de qué? De un organismo como el Consejo de la Judicatura que termina facilitando el ser cooptado por el Ejecutivo y que a la vez es cooptado porque históricamente la justicia ha sido el instrumento de gobierno en este país, no de equilibrio de gobierno. ¿Cómo subsanar eso? Cooptado por la politiquería que hay que desterrar y encima con pésimos ejemplos. Henry, todos los gobiernos han querido tomarse la justicia, unos con elegancia y otros sin disimulo. Todos. Yo no soy copartícipe de eso y me jacto. Usted no fue copartícipe de eso. Como legislador y como ministro de Estado, jamás haber intervenido en el tema judicial. Y la gente me conoce. Nunca me han criticado por eso. Digresión aquí. Digresión. Por no haber sido, fin de semana, mientras hicimos todo eso, metieron de agache a Godoy, ¿no? Sí, por no haber sido copartícipe de eso, usted no pudo obtener una mayoría mayor para evitar el juicio a Guillermo Lazo. No tiene nada que ver eso con la justicia. No. Porque la justicia no se puede negociar el tema de la independencia. No hubo legisladores que dijeron, señor ministro de Gobierno, yo lo apoyo, voto a favor, pero deme una mano con una llamadita al Consejo de la Judicatura para este juicio. Jamás. Porque a mí no pueden, saben, me conocen. Yo siempre te he comentado. Yo interpelé y destituí a un fiscal general. No conozco la fiscalía, ¿no? Por si acaso, ¿no? Y felizmente, yo sé que eso es un como bicho felizmente raro. No litiga en esas instancias tampoco, ¿verdad? No corresponde. Esa teoría de que yo interpelo, bajo y me corresponde, ¿cómo decía el maestro Pinargote? Una alícuota, un pedacito del pastel. No, conmigo no va. Por eso es que leer incómodos a propios y extraños. Cuando volvamos más con Henry Cucalón sobre su visión de por dónde ir una nueva constituyente. Para responder otra pregunta. Si se dan los requisitos, para no decir los condicionamientos, que él cree debe tener esa causa, ¿sería candidato? El camino hacia la constituyente debe tener urgencia, pero no prisa. Presentar las mejores ideas representadas por mujeres y hombres bien formados. Solo así una nueva constitución abrirá puertas a la prosperidad en libertad. Aprieta
Apuéstale a tu ritmo con Sportbet. ¿Por qué? Con Sportbet siempre ganas. Con Sportbet. Apuéstale a tu ritmo. Con Sportbet. Apuéstale a tu ritmo. Los noches y gana, gano yo, gano mi pana. Con Sportbet todo gana, 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 gana. Apuéstale a tu ritmo. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Ahí está Pharmacies. Gana $10,000 con tus utilidades en Banco Bolivariano mientras cumples tus sueños de viajar, comprar tu casa o estudiar ahorrando tus utilidades. Abre tu certificado de depósito desde $500 a 90 días y participa en el sorteo de estos increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Di el sí en un lugar mágico. Celebra el amor como si fuera la primera vez y deja que Wyndham haga de tu historia un recuerdo eterno. Hotel Wyndham Guayaquil, Puerto Santana. Vera a su manera, crítico e independiente. Tenemos tanto que conversar sobre esto dentro y fuera de cámara. No descarten que abuse de la gentileza del tiempo, así como de disponibilidad de Henry Cucalón, ahora catedrático y abogado en libre ejercicio, para hacer una serie de programas donde vayamos desbrozando el camino y profundizando en esta materia. Les recuerdo antes que Macro Digital nos pone en los Estados Unidos con una gran cantidad de suscriptores ecuatorianos. Entonces, cerca de 10,000, 12,000 hogares se unen allá, adicionalmente a los que mencioné antes, para ver el programa. En España lo hacen por Hispasat y en el Ecuador, en Loja, Santa Elena, Santo Domingo y Los Áchilas, Pichincha, Galápagos, entre otras jurisdicciones. Antes de requerir la pregunta a lo que dejé planteado, recordemos como en una comparecencia anterior de hace apenas un par de meses, al referirnos a la constituyente, Henry Cucalón ya habló en qué sentido tendría razón ir a ella. Ellos no son garantes del texto constitucional. Lo son cuando les conviene a su visión woke, estoy hablando, Carlos, izquierdosa, neoconstitucional. Te voy a poner un ejemplo. Muchos fallos que tienen que ver con el concepto del no extractivismo, etcétera. Yo soy un crítico, creo que eso paraliza el país. El tema de los sectores estratégicos, los monopolios, que ojalá podamos cambiar la Constitución y apoyemos al gobierno, hagamos un gran frente y una causa común en ese sentido. Pero ellos, cuando le vas a preguntar al respecto, tienen que garantizar eso que está en la Constitución. No me digo que soy los garantes, no quiero darle el título. Lo que te quiero decir es que eso es lo que está en el texto constitucional. La respuesta entonces, cambiemos el texto constitucional. El problema, Henry, está en que para ese ojalá que podamos cambiar la Constitución en ese sentido, el presidente ha puesto un requisito, que los grandes cambios se aprueben por 2/3 partes de la Asamblea, no otro tipo de decisiones, dice el estatuto. Veo que eso ha generado algunas críticas en la opinión pública. Yo, en cambio, esa parte la saludo. En las técnicas constitucionales modernas, lo lógico es llegar a la mayor cantidad de consensos, porque esta es la carta magna que nos va a regir a todos. Una anécdota, en la carta de Sangolquí, en la del 97-98, la izquierda y la derecha tuvo más del 90% de votaciones unánimes. Qué bueno que sea así, porque encuentra consenso a favor de la gente, a favor del país. Y se fracturaron en el tema IES, en seguridad el tema social. IES saltó en la misma tendencia, provocó el rompimiento de la alianza con el PSC. Claro, tiene mucho que ver con las personas, ¿no? Ese momento la izquierda tenía gente como Enrique Ayala, el mismo Julio César Trujillo, y bueno, digamos que el centro derecha estaba representado por Osvaldo Hurtado, Marcelo Santos, y ojo con esto, según las reglas, porque no hay plenos poderes, que me parece bastante bien, hay plenas facultades para expedir una constitución, va a convivir con la Asamblea Nacional, ¿no? Tú te imaginas el desgaste que puede ser eso,
si repetimos los vicios de las asambleas, no quiero decir solamente de esta, y si no precautelamos la calidad de la representación, porque en la del 97 estaba Hurtado y Meller. Cuidado, aquí va a estar Selfie 1 y Selfie 2, ¿no? Por si acaso, ¿no? Para que eso funcione, es vital una tercera fuerza, una tercera vía, una nueva opción como la que usted ha impulsado y otros creen con mucha frecuencia. Si no logra ser un bloque numeroso, mayoritario, difícilmente, por lo menos podrá ser el fiel de la balanza entre lo que se prevé puede ser las dos fuerzas que siguen copando las simpatías. Vamos a ver si hasta entonces, correísmo, novoísmo, para llamarlo de alguna manera. Esa tercera fuerza, ese tercer bloque, si llega a tener consenso, una causa común, unidad, un esbozo de constitución, podría ser ese regulador de fiel de la balanza, poner lo que falte para las dos terceras partes cuando convenga y lo que no convenga quitarlo. Correcto, pero algo adicional, coincidiendo ahora sí con lo que acabas de plantear, darle también sensatez a la deliberación, porque ya viste el sector del correísmo y Correa, que es lo que quiere, ¿no? Lo mismo de siempre, sí quiere la constituyente, pero no por ninguno de los artículos ni capítulos que estamos conversando, porque en ese sentido él quiere mantener la joya de la corona, mantener Montecristi como está, el Consejo de Participación. Él solo le interesa a la constituyente de plenos poderes para cambiar autoridades, para votar autoridades, para votar a la Corte, porque ahí hay una coincidencia, y porque le favorece la impunidad. Entonces, esa alternativa democrática, que en algunas cosas va a tener que coincidir con lo que sea el oficialismo, si presumimos que le va a seguir yendo bien, no sabemos, es que eso no puede, el gran espíritu de cambio, Carlos, no se puede reducir a eso, porque estás viendo esta polarización que no es por un objetivo, sino ahora sí por una hegemonía. No, yo creo que algunas cosas se quiere poner una constitución exactamente contraria a la actual, y eso también es desmerecer ciertas cosas buenas que tiene la actual. Que vamos a hacer desastres del poder, que lo único que le interesa al poder constituido hoy es reemplazar la nefasta constitución de Correa para tener una nueva sin cambios de fondo, porque los líricos son para los titulares en algoritmos, nada más, por si acaso. Vamos ahora sí a la pregunta que tanto he dejado sobre la mesa. Barájela. Si se dan esas condiciones en los términos que usted ha delineado claramente, ¿estaría dispuesto a candidatizarse? Carlos, yo jamás he puesto condiciones o que haya el escenario perfecto para yo poner mi contingente al servicio del país. Por ahí no pasa. Cuando he manifestado, y lo voy a ratificar ahora, que cuenten conmigo, es que tengo la obligación como ciudadano de aportar, de apoyar, de criticar democráticamente con propuestas, porque no puedo ser ajeno. Y si hay una alianza, una opción, un grupo con el cual usted se identifique y viene y le dice, Henry, tienes nuestro patrocinio solamente por ser una fuerza política o institución política orgánica reconocida para poner listas. No hay otra condición, te lo damos como firmado. Lidera la tendencia. ¿Usted lo haría? No hay un pretexto para poder participar. Eso tengo absolutamente claro. Pero veamos qué es lo que pasa. Todavía ni siquiera hay la convocatoria. ¿Por qué dice veamos qué es lo que pasa? ¿Por qué no trabaja en que pase lo que se debe? Bueno, no esperemos la convocatoria. Haga el camino, trace la ruta. Más allá de esto. Tanto que yo no espero el camino, sino que sé respetar los pasos. Que el viernes en la tarde fui uno de los abogados que demandé la acción de inconstitucionalidad por saltarse, por bypasearse y por tomar un atajo, saltándose el orden constitucional por una convocatoria. Un viernes en la tarde, por si acaso. Así que yo no me duermo ni nada. Y en los momentos más álgidos, sin ningún cálculo, me he prestado para luchar por el país. Inclusive en una candidatura que de entrada, y tú lo sabías, era absolutamente adversa por tratar de defender un concepto, lo hizo. Mire cuáles son los resultados. Así que yo no le tengo miedo a ganar o a perder, sino dónde puedo ser más útil para la causa, para la lucha por los conceptos y los ideales. Pero estar pudiendo decir, no, es que si hay tal cosa soy candidato, eso no va conmigo. Tengo una respuesta clara. Tendremos un patriota en la asamblea, pero tienen que ser muchos, no uno solo. Una golondrina no se verá. Así es. Enseguida lo vemos con más. El camino hacia la constituyente debe tener urgencia, pero no prisa. Presentar las mejores ideas representadas por mujeres y hombres bien formados. Solo así una nueva constitución abrirá puertas a la prosperidad en libertad. Di el sí en un lugar mágico. Celebra el amor como si fuera la primera vez y deja que Wyndham haga de tu historia un recuerdo eterno. Hotel Wyndham Guayaquil, Puerto Santana.
En el 2008, cuando comenzamos con las adquisiciones de estos terrenos, haciendo una planificación del desarrollo de la vía a la costa, no visualizaba de esta forma que el día de hoy estemos concretando la entrega de la vivienda número 10.001. El BIES está cumpliendo el día de hoy con una cuota más. El 70% de los créditos hipotecarios de nuestros proyectos habitacionales son gracias a ustedes. Un sueño para una familia que está cumpliendo un objetivo de formar un hogar debajo de un techo, dándole todas las necesidades y amenities que necesitan nuestros clientes, con proyectos habitacionales que cumplen con características de índole internacional. A la Ambienza contar con certificación EDGE, que es avalada por el Fondo Monetario Internacional, por menor emisión de huella de carbono en la elaboración de sus viviendas. Y el mundo de beneficios que los quiero recalcar: escuela de formación para los niños. El día de hoy nos acompaña la Fundación CRIFE, que está colaborando con el desarrollo de una unidad educativa para 1.800 jóvenes que se van a formar ahí. La escuela de formación de fútbol, la escuela de natación que tenemos para los jóvenes que habitan ya en nuestros proyectos habitacionales, y un mundo más de beneficios. Banecuador el 2025, 1.124 millones de dólares en captaciones, 8% más que el 2024 hasta agosto. Vera a su manera, crítico e independiente. Queríamos analizar coyuntura también hoy, pero ojalá una posición reciente del presidente esta mañana nos dé oportunidad para eso. Antes les recuerdo que el canal 24/7 es el que sube el programa una hora antes, único medio autorizado para aquello, en todas las calveras que ven en pantalla, y grabamos este espacio en el estudio de podcast de 101.3 FM Centro Digital. Primera cuestión: ¿debe declararse la constituyente como convención constitucional apenas se instale para borrar las sospechas de que tienen afanes escondidos de ser de plenos poderes, porque el poder constituido no puede limitar al poder constituyente? Bajo ningún concepto puede ser de plenos poderes. Y no porque lo haya dicho la Corte en unos dictámenes, que veo que a la gente no les importa. Por lógica, basta de la mamarrachada que sucedió en el 2007, que mientras tenían que redactar una constitución, hicieron leyes, mandatos, amnistías, destituyeron y posesionaron autoridades. Eso no, eso sería un descalabro, ojo, no solamente político y un fraude a lo que vamos a votar. Para asegurarnos va de a ser eso, un problema de desestabilización económica, demasiado relajo. Correcto. Eso hace una lectura perversa de inseguridad jurídica. para asegurarnos de eso, ¿debe constar eso más específicamente de lo que ya está en la pregunta? Dice No solamente que está en la únicamente pregunta, para hacer una nueva constitución, pero debe ser expreso, específico. No solamente que está en la pregunta, que está bien. Por eso de entrada le dieron el dictamen de vía. La Corte que según los iba a joder, pero en todo caso le dio el dictamen de vía. No solamente que lo dicen los dictámenes, el sentido común. Y puede ser que lo hagan desde el primer momento, pero va a obedecer mucho a la actitud permanente que tengan los constituyentes, que ojalá sean distintos a lo que pasa ahora. Yo no quiero unos constituyentes a quienes le ordenen destituir como destituyeron a Gonzalo Albán
sin ningún argumento. Pasaron de la ridiculez, del absurdo a la infamia. Ni tampoco quiero asambleístas constituyentes que se queden callados cuando su jefe tranza con Maduro y hace cachiporrero. Ninguno de los dos ejemplos, por si acaso. Cuando volvamos, algunas opiniones sueltas de Henry Bugalón sobre la coyuntura de hoy, que es paro justamente lo de Gonzalo Albán, que lo acaban de destituir honrosamente para él. Porque, a ver, con esa clase de argumentos y esa clase de mayoría, recibe una ratificación, sería una vergüenza. Sobre todo con esa clase de interpelante y más. El camino hacia la constituyente debe tener urgencia, pero no prisa. Presentar las mejores ideas representadas por mujeres y hombres bien formados. Solo así una nueva constitución abrirá puertas a la prosperidad en libertad. Gana $10,000 con tus utilidades en Banco Bolivariano mientras cumples tus sueños de viajar, comprar tu casa o estudiar ahorrando tus utilidades. Abre tu certificado de depósito desde $500 a 90 días y participa en el sorteo de estos increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. En nombre del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES, es realmente para nosotros un honor estar aquí el día de hoy. Y nos llena de alegría poder ser parte de este evento organizado por Mundo Ambienza, en el que se hace la entrega de la casa número 10.001, así como de las llaves de su vivienda a muchas familias más. Esta ocasión es especialmente significativa para nosotros, porque a través de nuestros préstamos hipotecarios hemos tenido el privilegio de contribuir a que miles de familias ecuatorianas hagan en realidad el sueño de tener su casa propia. Hemos desembolsado alrededor de $31 millones en cerca de 605 operaciones crediticias en proyectos desembolsados por Ambienza en lo que va de este año. Un hogar es más que un techo y 4 paredes. Es donde la familia encuentra la unión, la seguridad y la felicidad. Para mí este es un momento donde empieza una nueva etapa, una nueva vida con mi familia. Y quisiera agradecerle al Mundo Ambienza y a toda la directiva del IES que ha hecho este sueño posible. Ahí está Pharmacies. Banecuador el 2025, $1.124 millones en captaciones, 8% más que el 2024 hasta agosto. Vera a su manera, crítico e independiente. A un hecho de la coyuntura ya se ha referido Henry Bugalón, que es la destitución de Gonzalo Albán como consejero del CPS-CCS, pero quiero se pronuncie sobre otro. Y para eso escuchemos las palabras terminantes del jefe de Estado hoy al mediodía. Demuestra que los incentivos que damos están llegando a las personas correctas. Por ellos no nos detenemos. Seguimos en la lucha por este Ecuador que es de todos. Los recursos y servicios que entrega el Estado a emprendedores tienen un uso responsable y eficiente porque nos preocupamos de que así sea. Esta es la forma correcta de administrar y hacer eficiente el uso de los recursos del Estado, porque se lo merecen, porque son los legítimos dueños. Y estamos ahora peleando una batalla contra el sectarismo, contra la gente que quiere desestabilizar al Ecuador, y no vamos a ceder. Nosotros no tenemos miedo de salir a la calle, no tenemos miedo de enfrentar a cualquier amenaza, porque tenemos la tranquilidad de que aquí ganamos, de que la gente nos dio su voto, de que la gente nos dio su confianza,
Y eso de ahí no nos va a hacer retroceder nunca. El no retroceder nunca está bien cuando un grupo minoritario se da el lujo de bloquear zonas del país como en Imbabura y como en el oriente. Protestar es un derecho, cautizar es un delito. El ciudadano está harto de la anarquía, de estos levantamientos que lo único que hacen es destrucción de ciudades, paralizaciones. Eso es inaceptable. Pero siendo así, no es muy tibia la respuesta del gobierno. Dice que son terroristas y los trata como presos comunes, mezcla a los detenidos por protestar con los detenidos por conspirar. Aquí es importante que mientras se evita de que esto escale, que se detenga a las personas que no es que reclaman, porque reclamar en democracia es válido, sino que quieren atentar contra los derechos de los demás y que se les aplique severamente la ley, siga existiendo este proceso válido de concientización. Señores, la eliminación del subsidio al diésel es una medida correcta y necesaria que merece ser apoyada. Eso no iba a los más pobres, iban a quienes sí tenían y más consumían, pero lo peor, al narcotráfico, a las economías ilegales, al contrabando. Yo pudiera entender que en una mesa de diálogo en general existan ciertas conversaciones, no solamente para mejorar las compensaciones, válido, para decir, bueno, ¿dónde va el dinero, los 1.100 millones ahorrados? Pero no que quieran destruir todo, vivir de la anarquía por una decisión que es correcta. Y no me vengan a decir que se toman el nombre de los más pobres. Eso es falso. Ya tuvo usted una opinión sumamente crítica en este programa sobre Godoy. Mañana asume como presidente del Consejo de la Judicatura. Yo he sido mucho más insistente respecto a eso y simplemente no fue posible evitar su elección. Lo pusieron inclusive en la terna de la Corte de Justicia para que si era escogido presidiera el Consejo de la Judicatura. Una treta total. ¿Cómo evitar que convierta eso en un feudo del Ejecutivo? ¿Qué es lo que quieren? Para que la politiquería no meta sus pezuñas, ¿o tú crees que fue el Espíritu Santo que orquestó eso? Eso está mal. Y eso ha venido con la venia del poder. Y eso es lo que he venido insistiendo. Podemos respaldar al gobierno en muchas cosas, pero tiene que haber una crítica democrática, constructiva, hacia esa metedura de mano en el tema de la justicia. Pero sin que eso lo justifique y le explique. Esto obedece a que la justicia sigue controlada por el correísmo. Y se acaba de declarar anticorreísta ahora Godoy. No solamente que con los tweets, sino que hay una génesis de problema. ¿Quién designó al Consejo de la Judicatura? El organismo cooptado del Consejo de Participación Ciudadana. Ese que hay que eliminar. Y hay que hacer los procesos y los concursos frontales que se tienen que hacer a la Asamblea con responsabilidad política. Pero señores, si el señor, que ya sabemos que es una ficha completa, ¿por qué a él si no lo llevan en el ejercicio que ha tenido ya como presidente de la Judicatura y ahora ratificado? ¿Por qué a él si no lo llevan a juicio político? Y si lo llevan a gente como Albán, por poner un ejemplo? Esto no trae... Significa que tiene padrinos en el poder político y no nos engañemos, Carlos Vera. Tiene padrinos en el poder político. Sin duda. Que le pidieron a Swing que lo ponga en la terna porque no podía ir en el Ejecutivo. Mientras había en la terna gente del nivel del doctor Juan Carlos Benalcázar y de la abogada Villasís. Por poner un ejemplo. Ahora, esto nos trae al principio. En la constituyente está claro que a su juicio debe desaparecer el CPCCS. Debe haber una forma nueva en la nueva constitución de nombrar el sede del Consejo de la Judicatura. Pero por supuesto, y no puede dejar de ser lo que es hoy, que es la cabeza de la justicia. ¿Y cuál sería la forma nueva? Un mero órgano administrativo, no puede ser de esa manera. Hay varias ¿Quitarle fórmulas. su poder sancionatorio? No solamente que el poder sancionatorio. Hoy la judicatura pesa más que el mismo presidente de la Corte Nacional de Justicia. Por eso es que la politiquería le ha querido meter las manos. Por eso el manoseo, eso no puede seguir manteniendo. Y en la Asamblea Constituyente de darse, ojalá se dé, es el espacio ideal para ver cuál es la figura. Una de las figuras de antaño, ¿sabes cuál era? El tema de la cooptación a nivel de la Corte Nacional, por ejemplo, que fue el modelo del año 97, donde se tuvo la mejor Corte Nacional de la historia del Ecuador. Funcionó bastante la de bien. Quintana Cuello, la de Ernesto Albán y otros. Lo recuerdo. Abogado Henry Cugalón, gracias por concurrir y empezar a prender luces sobre el camino a la constituyente. Proseguiremos en esta tarea, que ahora es de enorme responsabilidad. Antes de que se vote sí, de ganar el sí, o para que gane el sí, es vital sustentar lo que identificaba como causas Henry Cugalón que queremos buscar. Luego tesis, después estructuras, todo eso bajo principios, pero ya concretados o aterrizados también, para usar su término,
en una serie de propuestas que le hagan ver a la gente que esa nueva constitución no es que va a solucionar sus problemas, sino que, como hemos repetido a lo largo del programa, va a abrir las puertas hacia una prosperidad en libertad. Solo eso, nada más que eso, que es muchísimo, y lo cual requiere empezar a andar, a partir de la apertura de puertas. No es que se abren y el paraíso aparece al otro lado. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. DLC en un lugar mágico. Celebra el amor como si fuera la primera vez y deja que Wyndham haga de tu historia un recuerdo eterno. Hotel Wyndham Guayaquil, Puerto Santana. Hotel Wyndham Guayaquil, Puerto Santana. Banecuador el 2025, $1.124 millones en captaciones, 8% más que el 2024 hasta agosto. Ahí está Pharmacies. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Abre tu certificado de depósito desde $500 a 90 días y participa en el sorteo de estos increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Para mí este es un momento donde empieza una nueva etapa, una nueva vida con mi familia.